ser. Esta palabra siempre estará latente, presente y siempre va a ser efecto en la vida de los hombres. Así que, hermanos, amigos, en esta noche quiero que usted preste atención a la palabra de Dios y disponga su corazón para ser ministrado por el Señor. Solamente soy un instrumento nada más en la mano de Dios. Y para eso vamos a abrir el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a dar lectura a algunos versículos de las Sagradas Escrituras de este libro, Segunda de Crónicas, el capítulo 15. A ver, vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 12. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 12. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, puede abrirlo para que así usted pueda ser instruido por el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos rápidamente, quiero orar para que sea Dios quien nos enseñe en esta noche su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. En esta noche te pido de que tú me ayudes. Quiero enseñar, quiero compartir tu palabra, pero antes te pido que me perdones. Límpiame de toda iniquidad, límpiame de toda maldad, Padre, y ayúdame a predicar y enseñar tu palabra bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento. Padre, en tu mano me pongo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, rápidamente, hermanos amados, quiero en esta noche compartirles una enseñanza que, por cierto, nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar esta palabra a entender los propósitos, los planes, qué es lo que verdaderamente
Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y no solamente en nuestra vida, sino también en nuestra nación Perú. Como yo siempre les comparto y les digo que Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo, aún más para aquellos que le buscan de todo corazón, para aquellos que se conducen en el temor de Él, aquellos que se conducen en obediencia, aquellos que constantemente le están buscando en oración, aquellos que dependen de Él. No hay duda que Dios los va a bendecir, que Dios los va a ayudar. El día de ayer yo les hablaba acerca del reinado de Josafat, si no mal recuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Y veíamos cómo Dios empezó a ayudar a este rey. Y en esta noche, de la misma manera, vamos a recordar también, basándome a este mensaje titulado Pecado y Gracia. Pero, ¿de qué manera la gracia de Dios se manifestó en la vida de este rey Asa? Vamos a recordar cómo empezó su reinado de Asa. Y para eso sería bueno abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Primer Reyes, el capítulo, gloria a Jesús, 15. Primer Reyes, el capítulo 15. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice así: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó, o mejor dicho, prohibió a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta allí nomás. Miren, cuando empezó a reinar Asa, que por cierto fue el hijo de Abián, él dispuso su corazón de hacer las cosas rectas, de reinar bajo el control, bajo la guianza de Dios. Y eso fue precisamente lo que le agradó a Dios. Eso fue el motivo por el cual Dios empezó a bendecirlo, empezó a prosperarlo. Por eso que en la obediencia está la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Asa, hermanos y amigos, empezó a reinar en un tiempo o un periodo donde Judá había caído en apostasía. Judá estaba prácticamente inclinado a la idolatría. Muchos le habían dado la espalda a Dios. Lamentablemente, porque el rey que antes tenía los había llevado a hacer algo que Dios les había prohibido: la idolatría, el paganismo, algo que era abominable a los ojos del Señor. Entonces, ¿Asa qué hizo? Lo primero que Asa, tiene que haber un cambio, tiene que haber una reforma. No es posible que el pueblo de Dios esté en esta condición. Mire, todo buen líder,
todo aquel que quiera hacer algo para agradar a Dios, muchas veces incluso no tiene que dejarse guiar incluso ni por sus sentimientos y emociones. La verdad, por lo que es malo para Dios es malo. Y lo que es bueno para Dios es bueno. Para Dios no hay cosas neutrales, para Dios no hay cosas intermedias. Y lo que hizo Asa, la Biblia dice que él hizo lo correcto. Lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque él no permitió, incluso prohibió a que su madre fuera reina madre. Muchos, de repente, en estos tiempos, podrán decir, no, oye, qué malo Asa, ¿no? Pobrecita, no tiene misericordia con su mamá. ¿Cómo es posible que le quite ese privilegio, esa bendición a su mamá? No es posible. Yo me imagino de que Asa se habrá ganado hasta críticas en ese tiempo. Se habrá ganado murmuraciones de la gente. Quién sabe, críticas hasta de sus propios hermanos, hasta de su propia familia. Es que usted, hermano amado, usted, si ha decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida agradable, guardar los mandamientos, ¿sabe usted quiénes se van a levantar? Lo de su casa. A veces su propia familia no lo va a entender. Vamos a ser los incomprensibles. No lo van a comprender. Nos van a tildar de fanático, de loco, de religioso. Nos van a decir tantas cosas. Porque nosotros ya no corremos en el mismo desenfreno. Porque nosotros ya no participamos de las cosas malas. Porque Dios empieza a hacer una reforma, un cambio en nuestras vidas. Y la verdad, Dios nos enseña a que nosotros seamos celosos de las cosas de Él. A que muchas veces ya ni participemos de sus reuniones que ellos hacen, de sus fiestas que ellos hacen. Y muchos hermanos se van a enojar. Muchos se van a burlar. E incluso de repente, quién sabe, van a celebrar el cumpleaños de mamá, de papá. Y van a haber trago, van a haber licores. Y usted le dice, no, yo no participo en esa fiesta. Se van a molestar. Y le van a decir, pero ¿cómo es posible? Tú no amas a mamá, tú no amas a papá. No tienes corazón. ¿Y cómo se cree cristiana? Al contrario, en vez que estemos reunidos, en vez que festejemos el cumpleaños de mamá, ¿qué de malo tiene que tú hagas esto o el otro? La verdad, yo no entiendo qué clase de cristiano eres tú. No tiene misericordia, no tiene sentimiento y tantas cosas. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Si vamos a regresar el libro de 1 Reyes, capítulo 15, gloria a Jesús, 1 Reyes, el capítulo 15, fíjese claramente, 1 Reyes, el capítulo 15, gloria a Dios, el versículo 12 dice acá, 1 Reyes, capítulo 15, versículo 12 dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Cuando dice la Biblia que sus padres habían hecho, se está refiriendo también a la madre. Está hablando en término plural, padres. Se está refiriendo tanto al papá como a la mamá. Eran idólatras sus padres, eran paganos, porque la idolatría, como yo siempre lo he dicho, es algo abominable ante los ojos de Jehová. Se puede decir que es uno de los pecados que más
abomina a Dios, que Dios más aborrece: la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente cuando alguien se inclina a un ídolo o a una escultura, a una imagen, le está quitando la gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. Porque el único que se merece toda alabanza, el único que se merece toda exaltación, toda gloria, toda honra, es Dios. Y eso lo sabían perfectamente el pueblo de Israel. Lo sabía Judá. Lo sabían los reyes, los sacerdotes, los profetas. Y eso era precisamente el mensaje continuo. Ya era un mensaje común que Dios siempre le decía a su siervo profeta para que le anunciase al pueblo de Israel o Judá que se guarden, que se cuiden de irse tras dioses ajenos. De lo contrario, enviaré castigo, enviaré juicio, enviaré plagas, enviaré enfermedades, enviaré miseria, enviaré estas maldiciones. Eso lo dijo Dios. No lo digo yo. Cuando uno es sensible a la voz de Dios, entonces uno, ¿qué cosa hace? Retiene el consejo. Dice, no, Dios dice esto, entonces tengo que obedecer. Pero estos padres de Asa hicieron todo lo contrario. Y cuando murió el papá, bendito sea el nombre del Señor, Abián, ¿sabe qué cosa? Abián, cuando él murió, entonces empezó a reinar Asa. La madre se quedó viuda, es obvio. Pero ¿qué cree usted? Que Asa le dio ese honor, ese privilegio de que su madre, esta pagana, esta idólatra, sea la reina madre. No, no se lo permitió. No se lo permitió. Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 15. Ahí dice claramente, versículo 13. También privó a su madre, Maaca o Maca, de ser reina madre. Le privó. ¿Sabe qué, mamá? Tú no vas a ser reina madre acá. Tú no vas a ser, porque eres un idólatra. Porque había hecho un ídolo de acera, imagínense. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Esta mujer, su madre, rendía culto, hermanos. Tenía su templo y le rendía culto a un ídolo de acera, un ídolo pagano. ¿Y sabe lo que hizo Asa? Gloria a Jesús, lo había hecho cenizas, deshizo a este ídolo y lo quemó junto al torrente de Cedrón. A veces, muchas veces, hermano, uno tiene que ser radical en algunas cosas, porque uno busca agradarle a Dios. No agradar a la esposa, no agradar a los hijos, ni agradar incluso a la mamá o al papá. Yo creo que tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo lo dijo, cualquiera que no aborreciere padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. Ahora, hay que entender ese término aborrecer. No está diciendo de que uno tiene que odiar a papá, mamá o a los hermanos, no. Ese término aborrecer significa amarle menos que a él. Para aclarar, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, al ver todas estas cosas que Asa hizo o empezó a realizar, apenas él tomó el mando, él tomó el reinado, apenas él fue ungido, empezó a hacer una reforma, a cambiar, a ordenar las cosas. Entonces Dios hizo algo, hermano.
Dios confirma su reinado de Asa. Dios comienza a manifestarse en la vida de este rey. Así es, hermano. Cuando alguien quiere hacer la cosa bien, Dios te va a guiar. El Espíritu Santo va a empezar a ministrar a tu corazón, a tu mente. E incluso cuando tú estás predicando el Evangelio, Dios te pone el mensaje, Dios te pone el tema. Si tú estás pastoreando y estás haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo empieza, hermano, a instruirte, empieza a guiarte, empieza a enseñarte, empieza a darte luz, revelación. Dios te habla por sueños. Hay una conectividad entre tú y el Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. Siempre y cuando alguien está haciendo las cosas bien, cuando alguien está haciendo las cosas agradándole a Él, se conduce en el temor de Él. De hecho, hermano, que el Espíritu Santo va a empezar a tomar control de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo, hermano, siempre ha querido eso, guiar a sus siervos, hablar a sus siervos, ministrarle a sus siervos, hablar a su iglesia, porque para eso Dios lo ha enviado. Una de las funciones que hace el Espíritu Santo es que guía, porque quien guía a la iglesia no es el pastor, quien guía a la iglesia no es el título denominacional, quien guía a la iglesia no son las normas o dogmas o mandamientos humanos, no. Quien guía y tiene que guiar a la iglesia es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. No como alguien dijo por ahí, no, nosotros tenemos nuestras normas, tenemos nuestro manual, tenemos nuestra guía y sacan un libro. Y sacan, hermano, ¿qué le digo? Un manual de normas denominacionales. No, quien tiene que guiar a la iglesia es el Espíritu Santo. Es cierto que Dios ha puesto hombres, es cierto que Dios ha puesto ministros, es cierto que Dios ha puesto columnas en la iglesia, es cierto, y por ende tenemos que sujetarnos a ellos, porque han sido puestos y establecidos por Dios. Y hay que, ¿qué le digo? Hay que servir a Dios de todo corazón, hay que respetarlo, hay que sujetarlos a las autoridades que Dios ha establecido. Pero siempre digo esto, siempre y cuando ellos te enseñen algo de acuerdo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Si alguien te enseña algo que no tiene fundamento bíblico, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces lo que uno tiene que hacer, ¿qué cosa? Es conversar, dialogar y exponerle, decirle, no, eso no dice la Biblia, con mucho respeto, no con una actitud de contienda o de pelea, no. Para eso Dios nos ha dado la sabiduría. Entonces, hermano, le decía, ¿no? Que cuando Dios empieza a hacer, o alguien empieza a hacer las cosas bien, Dios se va a manifestar. Dios se va a revelar a nuestras vidas. Y eso precisamente pasó en la vida del rey Asa. Segunda de Crónicas, vamos a ver. Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Lo que hemos leído. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Miren lo que dice acá. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Se da cuenta, mire, cómo Dios, usando a Azarías, hijo de Obed, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en ese momento y salió al encuentro de Asa. Este hombre, Azarías, empezó a profetizar, hermano. Comenzó a hablarle. ¿A quién? A Asa. Dice que el versículo 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa. Era Dios mismo hablando por este hombre. Y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Esta es una palabra profética. Esta es una palabra que también Dios nos dice en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová estará con vosotros. Pero acá dice, si vosotros estuviereis con Él. Dios no puede mentir. Si uno está con Dios, Él también va a estar con nosotros.
Ahora, si uno no está con Dios, ¿estará Dios con nosotros? De ninguna manera. Hoy en día, hermano, hay organizaciones que lo único que tienen, hermano, es un nombre nada más, un rótulo, y son muy famosos, muy conocidos. Pero hace tiempo ya, Dios no está con ellos. Ya el Espíritu Santo se alejó de ellos. En algunos lugares, hermano, ya no hay esa alabanza ungida. Ya no hay presencia de Dios. Ya no hay manifestación del poder del Espíritu Santo. Ya no hay ese fluidez de los dones del Espíritu Santo. Ya no hay una palabra rema. Los ministros vacíos. Los ministros ya no tienen mensajes. Siempre hablan lo mismo. Siempre, hermano. Parece, hermano, que ya prácticamente ellos ya ni oran, ni leen la Biblia, ni escudriñan. Porque más están preocupados. ¿Quién sabe, hermano? En el dinero, en el afán, en el trabajo, sabrá Dios. Entonces, hermano, para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que estar también con Él. Y sigue diciendo, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, mire lo que Dios le estaba diciendo a Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejaréis, ¿qué dice? Él también os dejará. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, es lo que más queremos estar con Dios. Es lo que más queremos buscarle a Él. Es lo que más queremos y tenemos que tener ese deseo de estar con Él para que Dios esté con nosotros. No lo dejemos. Siempre tenemos que buscarlo y lo vamos a hallar. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna promesa, bajo ninguna tentación o lo que el mundo nos ofrezca, hermanos. Venga lo que venga, pase lo que pase, así usted esté pasando por situaciones difíciles, tenemos que pararnos firme y decir como el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Acaso tribulación? ¿Acaso hambre? ¿Acaso persecución? No, ni espada, ni la muerte, ni principado, ni ángeles. Nada, nada, hermanos, tiene que separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Quién sabe? El próximo gobierno decreta y prohíbe, hermanos, los cultos, o que nosotros busquemos de Dios, o que leamos la Biblia. Y todo aquel que de repente es sorprendido, que está haciendo reuniones donde se alaba a Dios, donde se canta a Dios, aquel va preso. Así nos amenacen. Así, hermanos amados, nos prohíban y vengan a tu casa. ¿Quién sabe? Te meten preso. Hasta te maten. Yo le digo una cosa. Aún ni la muerte podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. No hay motivo para dejar al Señor. No hay motivo, hermano. Y no tenemos que tener miedo a la persecución. No tenemos que tener miedo a la muerte incluso. Porque la Biblia dice claramente, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted se muere con Cristo, se va con el Señor. Jesucristo dijo, cualquiera que quiera salvar su vida, él la va a perder. Mas aquel que pierde su vida por mi causa, ese será salvo. Y acá hay una palabra profética también para nosotros. Hay una palabra en ese momento para Asa, hermano. Y Dios le estaba diciendo, ¿sabe qué? Asa, Jehová estará con vosotros.
Jehová estará contigo si vosotros estuvieras con él. Y si le buscareis, va a ser hallado por vosotros. Si ustedes lo dejarán, él también lo va a dejar. Muchos días ha estado, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano, con Israel? Recuerde de que ya Israel había sido dividido, habían dos reinos. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Yo le estoy hablando del reino del sur. Quien estaba reinando en aquel momento era, ¿quién? Asa. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá, hermano, hay un mensaje maravilloso. El Señor está con vosotros. La condición para su cumplimiento está en el versículo 2. No se alejen, no lo dejen. Alabado sea el nombre del Señor. Un estado desconsolador y sin gracia. Israel estaba sin Dios, hermano. Israel estaba sin sacerdote y sin ley. Hoy en día, muchas personas se encuentran como Israel en aquel entonces, sin Dios y sin Cristo, sin luz, sin vida, sin paz. Es un extraño que no tiene esperanza. Así es el hombre que se encuentra lejos de Dios. No tiene luz, porque la luz del evangelio no le ha sido alumbrado. No tiene vida. ¿Sabe por qué no tiene vida? Tendrá vida física, pero no tiene la vida de Cristo. No tiene la vida espiritual. Porque cuando alguien viene al Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él nos da la vida. Y Él os dio vida, dice la palabra de Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy en día el hombre actual, que nunca ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en esa condición. Sin ley, sin palabra, sin vida, sin esperanza. Podrá decirme, hermano Emilio, pero yo creo en Dios. Podrá decirme, hermano Emilio, yo también, ¿sabe qué? Creo en Dios y tengo mi Biblia. Yo también tengo mi religión, hermano Emilio. Así que tú con tu religión, hermano Emilio, y yo con mi religión. Seguro que sí. Pero yo quiero aclararle algo a usted, amigo. Usted tendrá su religión. Yo no tengo religión. Yo lo que tengo es a Cristo en mi vida. Y Jesucristo no es religión. El evangelio no es religión. El ser cristiano no es que uno tiene su religión. El ser cristiano, como su mismo nombre lo dice, somos seguidores de Cristo. Somos evangelistas. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y qué pena, hermano, qué maravilloso, qué precioso, hermano. Es un extraño que no tiene esperanza hoy en día. El hombre que está lejos de Dios. Es un extraño, es un errante. Está por el mundo ahí perdido, sin rumbo. No tiene una guía, que es la palabra de Dios. No tiene la luz del evangelio, que es Cristo. No tiene. No sabe lo que le repara, no sabe lo que le viene en sí si se muere. Pero todo aquel que tiene a Cristo, sabemos perfectamente, hermano, todas las promesas que Él tiene preparado para nuestras vidas. Por eso vale la pena servir y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hacer una reforma, hacer un cambio. Lamentablemente el hombre hoy en día no se deja
no quiere cambiar. El hombre quiere vivir a su manera, el hombre quiere vivir a su modo. El hombre incluso se molesta, se irritan. Algunos dicen, no se metan en mi vida. Yo quiero vivir mi vida como a mí me parece, como a mí se me da la gana. Yo busco mi camino. Y algunos incluso dicen, bueno, si me pierdo, pues, me voy al infierno. Hay gente así, que tiene el corazón entenebrecido, tiene el corazón duro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno es Dios, hermano, que cuando alguien decide buscarle, cuando alguien de repente quiere hacer las cosas bien, se deja tratar por Dios, se deja moldear, se deja reformar por Dios, ¿sabe qué? Dios va a comenzar a hacer la obra, se va a revelar. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Asa hubiese sido un pervertido, hubiese sido un idólatra como su padre y su madre? Dios no se le hubiese parecido. Dios no le hubiese hablado como lo está haciendo acá a través de Azarías, el hijo de Obed. Esta es una palabra profética. El versículo 6 dice, ¿no? Según de Crónica 15:6 dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Para aquellos que dicen que Dios no castiga, para aquellos que dicen y creen que Dios no castiga, déjeme decirle, y lamento decepcionarlo, Dios sí castiga. Para aquellos que dicen, no, Dios no es vengativo, para aquellos que dicen que Dios no es celoso, sí, Dios es celoso y Dios también es vengativo, Dios es castigador. Es cierto, Dios es amor, pero la Biblia también dice que Él es fuego consumidor. Y todo aquel que se rebela contra Dios, todo aquel que le da la espalda a Dios, tarde o temprano, Dios tiene que corregirlo. Dios muchas veces va a permitir que le vengan calamidades, que le vengan, hermano, problemas, que le vengan hasta enfermedades, plagas, muchas veces para castigarlo, para corregirlo, para humillarlo, para que se doblegue, para que cambie. Pero sin embargo el hombre a veces, hermano, son como el faraón. Que el faraón, mientras que más plagas venían, más endurecía su corazón. Por eso hay que entender que cuando viene una enfermedad a una persona, ¿sabe qué? Uno tiene que examinarse. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Hermano, yo sé que muchos siervos de Dios se han enfermado y se han muerto, porque Dios también puede permitir que un hijo se enferme y Dios se lo lleva. Y Dios sabe por qué hace las cosas, porque Él es soberano. Y Él a quien quiere le quita la vida y a quien quiere Él le da la vida. Dios quiere, hermano, que sus días sean prolongados 100, 120 años, porque así le place a Dios. Pero lo más importante no es tanto los años que usted viva, o el tiempo que usted viva, o la edad que usted viva, sino el tiempo que usted tiene hoy en día con quién la ha vivido. Y si se muere, ¿a dónde cree que se va? Entonces, hermano, sabemos perfectamente que Dios permitía todas estas cosas. Dios permitía de que otras naciones ataquen a Israel, los turbe con calamidades. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el 15:4, segunda de Crónica 15:4. Pero cuando en su tribulación, dice, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Así es, hermano. Hay hombres que para buscar a Dios están esperando un castigo de parte de Él. Yo no espero eso. La verdad, yo prefiero serle fiel a Dios a pesar de mis deficiencias, a pesar de las imperfecciones, porque no me creo perfecto,
estoy en un camino de perfección y Dios día a día me ayuda, Dios me guarda. No vaya a pensar que no he cometido errores, he cometido faltas, pero Dios por su misericordia, Dios me ha guardado. Dios ha escuchado mi clamor en el momento de angustia. He sabido reconocer mis fallas, he sabido reconocer hasta pecados, hermano, que muchos cometemos con la mente, con los ojos, con el pensamiento. Cuando uno se humilla de todo corazón, Dios perdona, porque así dice las Sagradas Escrituras. Pero no esperemos que Dios muchas veces nos azote, porque a veces recalco, Dios permite estas cosas. Dios permite, hermano, que el hombre le vengan calamidades, como pasó con el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Asa: no me dejen, búsquenme siempre y voy a ser hallado por ustedes. Si ustedes me siguen, si ustedes van a estar conmigo, yo también voy a estar con ustedes. Había una promesa, hermano, para Asa. Y Dios le hace recordar: mira qué pasó con Israel. ¿Qué le pasó? Ellos me dejaron. Y todas las calamidades que les vino. Entonces el versículo 7 dice, ¿no? Segunda Crónica 15:7 dice: pero esforzaos vosotros, ustedes esfuércense, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, yo lo tengo muy claro. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo lo que uno hace, todo lo que uno se esfuerza por hacer algo para Dios, ¿sabe qué? Dios tarde o temprano nos va a recompensar. Si no es acá en la tierra, va a ser en el cielo. Allí en la boda del Cordero, allí Dios, el Señor Jesucristo, nos va a recompensar. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia habla de coronas, la Biblia habla de galardones. Más que Dios nos recompense materialmente, tenemos que anhelar, hermanos, las recompensas espirituales. Para mí, fácil sería, porque yo no pensaba predicar esta noche, porque sigo con el dolor de la ciática a raíz de un accidente que tuve. ¿Sabe qué, hermanos? Yo estaba en mi cama, pero yo sentí en mi corazón, de pronto, no, tengo que predicar esta noche, con dolor o sin dolor. Y todo lo que hago, hermano, todo lo que estoy haciendo en este momento, tal vez sacrificando mi carne, sacrificando de repente a esta carne a que descanse, me esfuerzo por tratar de animarlos a ustedes, por tratar de darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra que verdaderamente sí hay promesa de parte de Dios. Una palabra que de repente, hermano, usted no sabía, no tenía muy claro las cosas, no tenía de repente un direccionar correcto, pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, esta noche nos dice: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y la Biblia dice, hermano, en el versículo 8, Segunda Crónica 15:8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, que dice, cobró ánimo y quitó, ¿qué cosa? Los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Al oír esta profecía, al oír, hermano, estas palabras, dice que Asa cobró ánimo, se fortaleció en el Señor. ¿Y cuál fue la reforma de Asa? Lo primero, hermano, lo primero
que quitó lo malo. ¿Quitó qué cosa dice, hermano? Los ídolos abominables. Algo que Dios aborrecía. Algo que impedía a que Dios se manifestase con poder. A que Dios comience a bendecir. Eso era el impedimento. La idolatría. Pero qué pena, hermano. Qué pena hoy en día que hay muchas personas. Dios lo quiere ayudar, no hay duda. Dios lo quiere bendecir, no hay duda, hermano. Dios quiere alumbrarles su conciencia, su mente. De eso no hay duda. Pero ¿sabe qué? Muchos no quieren, se molestan, se irritan. Algunos todavía lo siguen provocando a Dios. Algunos de repente dirán, no, lo estoy escuchando del hermano Emilio. Él dice que la idolatría es pecado. No lo digo yo, lo dice Dios. Y algunos de repente hasta como queriendo de repente decir, no, vamos a darle la contra al hermano Emilio para que se moleste. No, a mí no me dan la contra. La verdad. Usted dirá, no, yo voy a hacer con mi misa. Voy a hacer con mi misa. Bueno, haga sus 40 misas si quiere. La verdad, hagan mañana 20 misas, pasado mañana 40 misas y súmalo al año, de repente hace 1000 misas. Siga haciéndolo. Que eso a mí no me va a molestar. Pero así, se lo digo de todo corazón, no provoque a ir a Dios. No provoque. Porque el mal se puede ser reversible. Escuche esto. No sé por qué lo digo. Se puede ser reversible. No provoquen a ir a Dios como lo provocaron cuando estaba en el desierto. Eso dice la Biblia. Israel provocó ira a Dios. Y Dios, hermano, le mandó juicio. Muchos se rebelaron contra su siervo Moisés. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios hizo que se abriera la tierra a esos revoltosos y se los tragara, hermano. ¿Dios es malo? No. Dios es justo. Entonces, hermano, hay que quitar lo malo. Hay que quitar esa abominación. Y Asa dijo, no, sacar todo lo malo. Alguien le habrá dicho, mi rey, pero ahí hay un ídolo de su mamita. Y tráigalo también para acá a quemarlo. Pero rey, es su mamá, se va a molestar. Tráigalo. ¿Usted qué cree que Asa dijo? Uy, sí, pero mi mamita se va a molestar. No, ese es su santito de mi mamá. No. Asa no hizo eso, hermano. Asa también traigan para acá, que mamá. Y por último, no va a ser reina mi mamá. Qué duro, ¿no? La palabra de Dios es dura, pero es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Hoy en día, hermano, hay ministros, pastores que consienten, hermano, muchas veces cosas abominables. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá la Biblia dice, hermano, que Él mandó, hermano, a buscar a todos los ídolos. Todos, hermano. Dice, y de las ciudades que Él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Dice, de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades, incluso hasta en las montañas. De repente, quién sabe, ¿no? En la montaña había una cruz, un ídolo, porque esa es la costumbre hoy en día de los pueblos, ¿no? Que en la punta del cerro está un ídolo ahí. Como lo tienen acá en Motupe, ¿no? A esta cruz de no sé de qué cosa es. Pero lo cierto, hermano, es que así, la gente a veces se va a los lugares altos, ahí le rinden culto a un ídolo, a una imagen. Y Asa dijo, una orden, me traen todos los ídolos. Esa es abominación, ese es pecado, y quémelo, destrúyelo. Eso fue la reforma que hizo Asa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios es celoso, sí. Y hasta el ídolo de su madre lo quemó, hermanos, Asa. Recuerde, el ídolo de su madre. Vamos a ver. Primer Reyes, capítulo 15. Primer Reyes, capítulo 15. El versículo 13 dice: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera
Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Se da cuenta? Quemó también el ídolo de Acera. Su mamá le rendía culto. Y por cierto, no solamente su madre, sino que también había muchas mujeres, hombres, que porque tenía ella de repente habrá dicho, no, yo soy la hija del rey, o perdón, la mamá del rey. Así que como soy la mamá del rey, no se preocupen, adoren también conmigo a mi Dios Acera. Eso fue hermano, lo que Asa no le permitió a su madre. No sé a dónde habrá mandado. Tú no serás reina, acá no te van a atender, no te van a traer la comidita a tus, no vas a tener tus sirvientes, tú vas a ser como cualquier mujer común, hasta que no te arrepientas, hasta que no busque de Dios. Qué duro habrá sido Asa con su madre. ¿Pero era lo correcto? Sí, era lo correcto. Porque eso es hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios. Y vamos a ver lo que dice, hermano. Versículo 8 dice, ¿no? Y cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Una vez que haya quemado todo, hermano, los ídolos, lo deshizo a todas las imágenes. ¿Qué hizo luego? Ahí está la respuesta. En el versículo 8 dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hasta el altar estaba destruido. Hasta en el altar habían imágenes. Hasta en el altar habían esculturas, ídolos. Y empezó, hermano, ¿a qué cosa? A repararlo, a edificarlo, a limpiarlo, hermano, a sacar la escoria, a sacar todo lo malo. Porque precisamente, gloria a Jesús, era el lugar donde se le rendía alabanza, donde se le rendía culto a Dios. Ese altar hoy en día representa nuestro corazón. Hay que sacar cosas. Digo, hay que sacar cosas de nuestro corazón. Ese altar es donde Dios quiere estar, en nuestro corazón. Pero lamentablemente a veces Dios no se glorifica en nuestras vidas, porque quién sabe, ese corazón necesita ser restaurado, ese corazón necesita ser limpiado, ese corazón necesita sacar muchas escorias, porque Jesucristo dijo, claramente Jesús dijo, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, la mentira, la blasfemia. Todo eso sale del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Por eso, hermanos, en Cristo, día a día tenemos que limpiarnos. ¿Pero de qué manera? Con la palabra. Por eso que Dios nos está limpiando en esta noche. Dios nos está purificando. Dios nos está diciendo, saca eso, lo malo que hay en tu corazón. Quita esa escoria. Quita ya eso que te está estorbando. Rompe con todo lo que te impide buscar de Dios. Rompe con todo lo que te impide que tú agrades a Dios. Rompe con todo. Hay que restaurar ese altar para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique, para que Dios haga la obra, hermano. Y Dios se va a glorificar. Miren lo que dice 2 de Crónicas 15:9, dice. Después reunió, una vez que limpiaron todo, hermano, una vez que ya sacaron todos los ídolos, destruyeron todo y fue el altar restaurado, dice la Biblia, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos también los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Gloria a Dios, hermano. Había gente extranjera que pertenecía al otro reino del norte, que se habían pasado, hermano, al reino de Judá o al reino del sur,
donde estaba Asa. ¿Y por qué se pasaron, hermano? Porque Dios no estaba con Israel. Dios no estaba con Israel ya. Dios se había alejado por su pecado. ¿Y sabe qué? Ahora se habían pasado estos forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. ¿Sabe por qué se pasaron muchos de Israel? Se habían pasado a él, al reinado de Asa, porque Dios estaba con él. Estos forasteros dijeron, no, acá está la bendición. Yo me uno a Asa, no me despego de Asa, porque Dios está con este hombre, porque aquí está la bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Yo que fuera, pues, hermano, si yo sé de que mi rey se ha corrompido, porque sí se había corrompido en ese tiempo, hermano. Si sé que mi rey no tiene un respaldo de Dios, no hay palabra, no hay hombres consagrados, no hay palabra de parte de los profetas por causa de su pecado, ¿qué hago? Tengo que buscar un lugar donde sé que Dios está allí. Sé que la bendición está allí. Y ¿sabe qué, hermano? Ellos se pasaron. Y la Biblia dice, se reunieron, versículo 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ya estaba más o menos 15 años gobernando Asa. Y en aquel mismo día, ¿qué pasó? Sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bendición! Porque recuerde que en aquel entonces, hermano, lo que se le ofrecía a Dios en ofrenda y sacrificio eran animales. Eran bueyes y también ovejas. Y no cualquier buey, por si acaso. Y no cualquier ovejas. Eran animales sin defecto. Ellos se daban el tiempo de buscar los animales que no tengan ningún defecto natural en su cuerpo. Tenían que tener las orejitas completas, los cachos completos, el rabo completo. No podía ellos ofrecer, hermano, un animal que sea tuerto, cojo, sin oreja, o que sea cojo. No. Ellos buscaban lo mejor. Imagínense, y habían, hermano, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Uy, hermano, ¿cómo habrá sido esa ofrenda? ¿Cómo habrá sido esa fiesta? ¿Cuántos días? Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios hace. En el versículo 12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, Dios de su padre, de todo corazón y de toda su alma. En esa fiesta espiritual, en esa algarabía, hermano, hicieron un pacto. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue esa promesa? Que buscarían a Jehová de todo corazón. Que buscarían a Dios, hermano, con toda su alma. Y que cualquiera que no busca a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Hermano, una fiesta tremenda. Estaban ahí danzando, hermano, estaban ahí con trompetas, con júbilo, al son de trompetas y de bocina. Todo lo de Judá